Si sobrevives a mi prueba, soy tuya. Orcantres lo desafió. Él sobrevivió. Y ella sobrevivió a mi prueba, humana, y soy tuya. No lo dijo en broma. Saurin había estado agachado sobre un trozo de ruta de sombras en la base de la cresta, dedo suave sobre los tallos, como la anciana curandera le había enseñado. Cuando la orca pisó el sendero y le bloqueó por completo la vista de la mañana, no estaba herida. No estaba perdida. Estaba de pie con la quietud deliberada de alguien que había elegido este momento exacto en este lugar exacto. Después de pensarlo detenidamente, lo había estado observando durante 3 días. Dijo que había tomado una decisión. La prueba comenzaría al anochecer. Si la completaba, se consideraría suya. Esas fueron sus palabras exactas pronunciadas con la rotunda certeza de alguien que emite una declaración formal, no una oferta romántica. Saurin bajó la vista hacia su cesta de hierbas, luego volvió a mirar a la orca que tenía delante y sintió el vértigo característico de un hombre cuyo martes común y corriente acababa de derrumbarse bajo sus pies. No reparó en el anillo negro de hierro que llevaba en el pulgar, de esos que llevan el sello de un señor de la guerra. No reparó en su postura, como alguien acostumbrado a que le obedecieran sin reservas. Solo notó que esperaba su respuesta con total paciencia, como si su negativa no fuera una posibilidad que hubiera considerado seriamente. Tragó saliva con dificultad y preguntó cuál era la prueba. Sus ojos delataban que había estado esperando que preguntara eso. Si estuvieras en el lugar de esa ahora mismo, ¿aceptarías o te marcharías? Cuéntamelo en los comentarios y añade la hora del lugar donde estás viendo esto. Ahora, vamos al grano. La aldea de Asen se asentaba en el fondo de un valle que el resto del mundo había olvidado en gran medida. No era un mal lugar. Exactamente. Las colinas que lo rodeaban eran verdes en verano y plateadas en invierno, y el bosque que trepaba por la cresta oriental era lo suficientemente viejo como para que los árboles se hubieran fusionado en lo alto, formando túneles de raíces y ramas que bloqueaban el viento y retenían la humedad durante los meses secos. Había un río al oeste, lo suficientemente poco profundo como para vadearlo, pero lo suficientemente frío como para doler. Y en las mañanas despejadas, la niebla que desprendía flotaba en los campos bajos como algo vivo. Pero Asen era pobre. Siempre había sido pobre. El tipo de pobreza que no era dramática. Ningún desastre aislado. Ningún gran crimen. Solo la clase de pobreza lenta y demoledora que proviene de la tierra delgada, la mala suerte y demasiados inviernos duros apilados uno sobre otro. Las casas estaban remendadas. Las cercas estaban remendadas. La gente tenía la forma cuidadosa y mesurada de moverse que provenía de saber que los recursos eran limitados y que el desperdicio era algo que no se podía permitir. Saurin Male había vivido las afueras de Asen durante 6 años en una cabaña que era, más precisamente, un gran cobertizo con ambiciones. El techo aguantaba casi todo. Las paredes mantenían el viento a raya. Tenía una chimenea que tiraba bien, una sola ventana con tela aceitada en lugar de cristal, y estantes a lo largo de cada pared llenos de manojos secos de hierbas, tiras de corteza de raíz y pequeños frascos de barro con aceites prensados y polvos molidos. El lugar olía a tierra y a cosas verdes, y un ligero olor a humo, y era, a su manera, el espacio más organizado de todo el valle. Tenía 29 años y manos de alguien mucho mayor, no dañadas, hábiles. De esas que se obtienen tras años de trabajo minucioso y preciso, cortando tallos en el ángulo justo, moliendo raíces sin dañar las fibras, clasificando las hojas por textura y nervadura con poca luz. Trabajaba para la curandera del pueblo, la vieja Petra, que ya no tenía edad para subir colinas. Recogía lo que necesitaba, preparaba lo que le pedía y recibía a cambio un pequeño salario, el alquiler de su cabaña y alguna comida ocasional que era mejor que cualquier cosa que pudiera cocinar él mismo. No era una vida a lo grande. Sabía que por las noches, cuando el trabajo estaba hecho, el fuego estaba bajo y la cabaña estaba muy tranquila. Lo sabía con claridad. Había llegado a Asen tras dejar su ciudad natal, 3 provincias al norte. Se fue tras la muerte de su madre, después de que la mujer con la que planeaba casarse eligiera a alguien con mejores perspectivas, después de que la vida que había imaginado para sí mismo no apareciera silenciosamente. No se había ido enfadado, sino con la mirada cansada y lúcida de quien entendía que quedarse en un lugar que te recordaba constantemente lo perdido era en sí mismo un daño. Había encontrado a Petra, y Petra le había encontrado un uso, y los años habían pasado. No era infeliz. Esa era la respuesta honesta la mayoría de los días. Tenía las colinas, el bosque y el trabajo que requería una atención genuina. Tenía un buen cuchillo y una cesta que se balanceaba bien sobre su hombro, y la particular satisfacción de encontrar exactamente la planta que buscaba en el lugar exacto donde la esperaba. No tenía mucho más, pero había dejado de esperar mucho más. Esa mañana, la mañana en que ella apareció,
Él llevaba despierto desde antes del amanecer, avanzando por la cresta oriental bajo la gris luz de la mañana, siguiendo la línea de viejos robles hacia la parcela de raíz de sombra que crecía cerca de las piedras rotas de lo que siglos atrás había sido una especie de muro. La raíz de sombra era difícil. Se magullaba con facilidad, perdía sus propiedades a las pocas horas de ser cortada si no se manejaba correctamente, y solo crecía en combinaciones específicas de sombra y drenaje que la hacían lo suficientemente escasa como para que valiera la pena madrugar. Había encontrado su parcela. Había estado trabajando con cuidado, con la cesta ya medio llena con las demás recolecciones de la mañana, cuando oyó pasos tras él. No era un animal, demasiado uniforme. Se giró, todavía agachado, y ella estaba allí de pie. La calculó en poco menos de 1,80 metros, alta para una mujer orca, como descubriría más tarde, pero no inusual para su gente. Era delgada en lugar de musculosa, con una complexión más propia de alguien que se mueve rápido que de alguien que mueve cosas pesadas. Su piel era de un gris verdoso profundo y apagado, su cabello negro y recogido con fuerza, sus ojos de un tono ámbar que reflejaba la luz de forma extraña a primera hora de la mañana. Vestía ropa de viaje, bien confeccionada, incluso entonces notó que el cuero era fino, las costuras demasiado precisas para uso común, pero estaba sucia y era evidente que había dormido con ella más de una vez. No llevaba nada que revelar a quién era, pero lo observaba con la atención concentrada y pausada de quien ya ha decidido qué hacer a continuación y simplemente espera el momento oportuno. Le dijo que lo había estado observando durante 3 mañanas, que había visto algo, que había tomado una decisión a raíz de ello, y que no era una persona que tomara decisiones a la ligera ni las cambiara una vez tomadas. Preguntó, porque no se le ocurría nada más que decir. ¿Qué había visto? Dijo que lo explicaría durante la prueba. Había medio oculto bajo el cuello de su abrigo de viaje, un cordón alrededor de su cuello. No pudo ver qué colgaba de él. No pensó mucho en ello. Lo pensó más tarde. Para entonces, todo era diferente. Como viajeros de tierras lejanas que traen historias de orcos sin conocer a ninguno, Saurin había crecido con cuentos, temibles, exagerados, en su mayoría erróneos. Nunca imaginó estar en la ladera de una colina al amanecer siendo estudiado por uno como si fuera un espécimen de planta particularmente interesante. Si quieres entender cómo esta mañana cambió 2 vidas y, finalmente, 2 mundos, quédate con nosotros a través de lo que viene a continuación. Saurin no siempre había sido el tipo de persona que aceptaba las situaciones extrañas con calma. Hubo una versión de él años atrás que hacía más preguntas, se resistía con más fuerza, esperaba más del mundo. Esa versión había crecido en un pueblo llamado Ptmar, 3 provincias al norte, hijo de una mujer que vendía telas y un padre que se fue antes de que Saurin tuviera la edad suficiente para recordar su rostro. No fue una infancia trágica. Su madre era capaz y práctica, y lo crió con la particular tenacidad de alguien que ya había aceptado hacerlo todo ella misma. Había sido un niño curioso, ágil con las manos, bueno para notar cosas que pasaban desapercibidas. La curandera de Botmark se interesó por él cuando tenía 12 años. No era un aprendizaje formal, era demasiado mayor y estaba demasiado arraigada en sus hábitos para eso, pero le permitió observar, y observar le bastó. Aprendió qué plantas crecían dónde y para qué servían, y cómo manejarlas sin destruir lo que las hacía útiles. Aprendió que la curación, en realidad, requería paciencia, atención y la disposición a estar presente con alguien mientras sufría. Se le había dado bien, naturalmente, sin prisas. Tenía 22 años cuando murió su madre. Fiebre, invierno inminente. Lo había hecho todo bien. Las hierbas adecuadas, el momento oportuno, la vigilancia adecuada, y no había sido suficiente. Eso era lo que pasa con la enfermedad, para lo que ningún conocimiento te prepara del todo. A veces lo hacías todo bien, y aún así salía mal. Lo había comprendido intelectualmente. Comprenderlo sentado a su lado bajo la luz grisácea de la mañana, viendo cómo se detenía su respiración, fue diferente. Se quedó en Ptmark un año más, el suficiente para observar a la mujer con la que había pasado tiempo en silencio, con cuidado y esperanza, una hija de Fletcher llamada Meera, de rostro amable y práctico, alguien que se reía de su costumbre de narrar en voz alta las propiedades de las hierbas. Elegir a un comerciante que pudiera ofrecerle una casa con techo de verdad y un futuro que no dependiera de lo que creciera en las laderas. Ella no había sido cruel. Había sido honesta, lo cual era un dolor en sí mismo. Después de eso, se marchó, sin huir, simplemente entrando como uno se va cuando el lugar en el que se encuentra se ha convertido en su mayoría en cosas en las que intenta no pensar. Había encontrado a Zen, había encontrado a Petra, había encontrado una vida a su medida, aunque fuera más pequeña de lo que alguna vez había imaginado. Lo que traía de todo aquello no era amargura. Era algo más tranquilo, cierta cautela al esperar cosas,
la costumbre de mantener bajas sus expectativas y la atención en el trabajo que tenía delante, y una respuesta profunda, casi involuntaria, al sufrimiento cada vez que lo encontraba en cualquier forma. Su cuerpo simplemente se movió hacia ella antes de que su mente terminara de decidir. Su madre había sido así. Supuso que lo había heredado. Era por eso que no se había alejado de la mujer orca en la cresta. Le tenía miedo. Fue lo suficientemente honesto consigo mismo como para admitir que era una extraña. Era visiblemente capaz de hacerle daño grave. Y había dicho algo que no tenía sentido lógico. Pero también había estado allí de pie con esa mirada contenida en sus ojos ámbar controlada. Pero debajo de ella algo que había estado esperando mucho tiempo para decir exactamente esas palabras. Y una parte de él había reconocido esa mirada. La mirada de alguien que había tomado una decisión muy difícil y necesitaba que la otra persona simplemente dijera que sí. Él había dicho que sí. Todavía no estaba completamente seguro de por qué. Yaqua había nacido para tomar decisiones. Esa no era una forma romántica de decirlo. Simplemente era acertada. Era la única hija superviviente del jefe del clan Morbox, un hombre de poder moderado y enorme orgullo que la había criado tras la muerte de su madre, cuando Haka tenía 9 años, con la intención específica de producir un cabello capaz de mantener unido al clan cuando él ya no estuviera. Había aprendido a rastrear antes de aprender a leer. Completó su primera cacería en solitario a los 14, su primera negociación diplomática a los 16 y su primer mando de batalla a los 20. Y las había hecho tan bien que la gente ya no se sorprendía de su competencia y simplemente la esperaba. Ahora tenía 31 años. Oficialmente, hija del jefe. Su padre aún vivía, pero su salud había estado quebrada durante 2 años, y en la práctica, las decisiones del clan pasaban por ella. Había aprendido a llevar ese peso sin que se notara. También era buena en eso. Lo que no se le daba bien, lo que nunca había aprendido, para lo que no había recibido entrenamiento específico, era esto. Sentarse con el hecho de que estaba sola, no sola. Eso era diferente. Siempre estaba rodeada de gente que necesitaba algo de ella, consejeros, guerreros, suplicantes, rivales. El círculo íntimo del clan era grande, ruidoso y siempre en movimiento, y ella era su centro, y estaba tan completamente rodeada que le había llevado años siquiera identificar la soledad que sentía en su interior. Había estado comprometida 2 veces. El primer hombre había muerto en una escaramuza fronteriza 3 semanas antes de la ceremonia de unión prevista, una pérdida que había lamentado como era debido, formalmente, y que luego había olvidado por falta de tiempo. La segunda había sido un encuentro político que se vino abajo cuando la situación política del otro clan cambió y la alianza dejó de ser ventajosa. No la había lamentado. Se había sentido, para ser honesta, sobre todo aliviada. Lo que quería, y solo recientemente se lo había admitido, sola en ese camino, lejos de todos los que esperaban algo de ella, era alguien que la mirara y viera a Harker. No a la hija del jefe, ni al futuro del clan, ni a una base política, ni a una pareja poderosa, ni a un problema por resolver, solo a ella. Viajaba con una pequeña escolta cuando una emergencia la llamó 3 días antes. Había decidido continuar sola. Era capaz, y necesitaba con urgencia unos días sin ser nadie en particular. Atravesaba el bosque sobre Asen, cuando vio por primera vez al hombre que se encontraba bajo ella en la cresta. Su forma de trabajar, pausada, precisa, manipulando cada planta como si fuera importante, la hizo detenerse. Lo había observado durante mucho tiempo. Había algo en su presencia muy silencioso, no débil, simplemente sereno, de una forma que rara vez encontraba. Lo había observado 3 mañanas antes de comprender lo que iba a hacer. La prueba había estado en su mente desde niña. Su madre la había descrito una vez, una vieja tradición casi olvidada de los primeros tiempos del clan, cuando las alianzas se elegían por el carácter demostrado, más que por acuerdos políticos. Le planteas a alguien un desafío que revela quién es realmente. Si lo afronta con honestidad, se gana el derecho a estar a tu lado. Nunca esperó usarlo. No había podido dejar de pensar en ello desde la 3ª mañana. La prueba, explicó, duraría 3 días. Lo dijo, aquella primera mañana en la cresta, con la misma calma y franqueza que usaba para todo, como si las pruebas de 3 días ofrecidas a desconocidos antes del desayuno fueran algo normal de la vida diaria, algo que Saurin llegaría a comprender en su mundo que más o menos lo eran. Le explicó las reglas con sencillez. Durante 3 días permanecería con él en su espacio, su rutina, su vida tal como era. Observaría. Participaría. Haría preguntas y esperaría respuestas sinceras. Al final del 3er día, emitiría su juicio. No debía actuar, no debía fingir, no debía intentar impresionarla. Ella sabría si estaba actuando. Era, dijo, muy buena en saberlo.
Él le preguntó dónde se alojaría. Ella lo miró fijamente y le dijo que donde le ofreciera. La llevó de vuelta a la cabaña. No sabía qué más hacer. La primera hora fue la más incómoda que recordaba recientemente. Era demasiado grande para su única silla, no de forma exagerada, pero sí lo suficiente como para sentarse en el suelo, con la espalda contra la pared, observándolo moverse por el pequeño espacio con esa atención concentrada y ambarina mientras intentaba recordar cómo hacer cosas cotidianas como colgar su cesta de hierbas y encender un fuego mientras lo observaban. Sus manos, que normalmente eran muy firmes, seguían haciendo cosas ligeramente mal. Dejó caer el pedernal 2 veces. Ella no hizo ningún comentario al respecto. Simplemente observó. Él preparó té, el único ritual social que tenía que se sentía automático, y le ofreció una taza. Ella la tomó, la examinó, la olió con la atención cuidadosa de quien evalúa algo desconocido y luego la bebió lentamente. Su expresión era neutra. Él no podía decir si le gustaba. Preguntó por qué el silencio se sentía cada vez más imposible. Si tenía hambre, dijo que no había comido desde la mañana anterior. Tenía pan, pescado seco, un puñado de manzanas tardías y un queso blando que Petra le había regalado hacía 2 días. Lo puso todo en la mesa. Ella miró la mesa por un momento. Tenía la impresión de que ella hacía algún tipo de cálculo mental y luego comía con los movimientos controlados y económicos de alguien que tiene mucha hambre y no va a dejar que se note. Fingió no darse cuenta. Comió su propia porción sin mirarla. Eso, como aprendería más tarde, fue lo primero que ella registró en su juicio. No la comida en sí. El no mirar. Los días tomaron forma, como los días cuando 2 personas ocupan el mismo espacio pequeño, y hay trabajo que hacer, independientemente de la incomodidad personal. Salía cada mañana a recoger. Ella lo acompañaba, al principio en silencio, observando cómo se movía por el bosque, qué buscaba, cómo decidía, las pequeñas decisiones que eran demasiado habituales para explicarlas a menos que se las preguntaran, las preguntaba ella. Hacía buenas preguntas, precisas, de esas que surgían de la curiosidad genuina más que de la cortesía. ¿Qué hacía que una mancha de musgo fuera útil y otra no? ¿Cómo sabía qué raíces dejar y cuáles tomar para que la planta volviera a crecer, si los patrones eran consistentes o si siempre estaba adivinando? Él contó a la segunda mañana que los herbolarios orcos, a los que llamaban caminantes terrestres, trabajaban de forma diferente. Cosechaban parcelas enteras en rondas a la vez y replantaban a intervalos lunares específicos según la tradición del clan. Él dijo que parecía que funcionaría bien con las plantas comunes, pero podría ser difícil con las raras. Ella lo consideró un rato y luego dijo que probablemente tenía razón. Ese fue el primer momento que pareció una conversación más que una evaluación. En la cabaña, poco a poco, casi invisiblemente, dejó de observar y empezó a hacer cosas. Afiló su cuchillo sin preguntar. Él regresó de lavarse las manos y la encontró pasando la hoja por una piedra húmeda con poca práctica. Se quedó en la puerta un momento, sin saber si dar las gracias o preguntar por qué. Él dijo gracias. Ella asintió, le devolvió el cuchillo y regresó a su lugar junto a la pared. La segunda noche, lo ayudó a clasificar la cosecha del día. Él explicó las categorías, qué era para el dolor, qué era para la fiebre, que necesitaba secarse o prensarse, y ella organizó con la misma precisión. Se dedicó a todo. Sus manos eran más grandes que las de él, pero no torpes. Manipulaba las hojas secas con cuidado. Él notó, hacia el final de la clasificación, que ella tarareaba algo muy bajito. Un sonido rítmico bajo, casi imperceptible. Cuando se dio cuenta de que él lo había notado, se detuvo. Él dijo que sonaba como una canción de trabajo. Ella dijo que era tradición orca. Ciertas tareas tenían ritmos específicos para mantener el trabajo equilibrado. No se había dado cuenta de que lo estaba haciendo. Él le preguntó si le enseñaría el ritmo. Ella lo miró un momento. Esa mirada pensativa que tenía, la que parecía sopesar las cosas cuidadosamente, y luego tarareó de nuevo lentamente. Él intentó seguirla. Se equivocó por medio compás. Y ella lo corrigió con un golpecito en la mesa 2 veces, y él lo intentó de nuevo y lo hizo aproximadamente bien. Y ella emitió un sonido que no era exactamente una risa, pero era algo de esa familia. Eso fue lo segundo que registró en su juicio. El lenguaje que se desarrolló entre ellos durante esos 3 días no era formal. Estaba compuesto del pequeño vocabulario que se forma cuando 2 personas trabajan juntas y necesitan comunicarse sin tener que detenerse a explicarlo todo. Ella aprendió las palabras de él para las plantas, sus nombres comunes y sus propiedades. Él aprendió las palabras de ella para algunas cosas, el término orco para la calidad de la luz matutina que significaba buenas condiciones para rastrear. La palabra que su clan usaba para la satisfacción particular de una tarea completada correctamente.
El sonido era más bien una breve exhalación por la nariz. Eso significaba, sí, ya lo sabía, pero aprecio que lo hayas dicho. Él usó esa última en el momento equivocado la segunda tarde, y ella rió de verdad. Una risa de verdad, breve y sorprendida, no para su beneficio. Sintió que algo se movía cuando ella rió. Algo que había estado cuidadosamente colocado detrás de sus costillas, se movió ligeramente de su lugar. No lo examinó. Tenía trabajo que hacer. Ella tenía pesadillas. No se lo esperaba. La segunda noche se despertó con un sonido agudo proveniente de la esquina de la cabaña donde ella dormía. Una palabra en orco, corta y dura, como algo arrancado de un mordisco. Luego, silencio. Se quedó quieto en la oscuridad, escuchando, y oyó cómo su respiración se reconstruía lentamente hasta estabilizarse. No emitió ningún sonido más. Por la mañana, estaba tan serena como siempre. No lo mencionó. Pero ese día se encontró asegurándose de que comiera bien y preparando la mezcla de manzanilla y Valiant que solía preparar para los pacientes de Petra que dormían mal, dejándola en la mesa por la noche sin hacer comentarios. Ella la miró y luego a él. Él ya estaba revisando sus notas de hierbas. Ella se la bebió. Él no dijo nada. Esa fue la tercera cosa. El tercer día fue diferente de una manera que no podía explicar del todo. La incomodidad había desaparecido, no reemplazada por la tranquilidad exactamente, sino por algo más interesante que la tranquilidad, una tensión entre ellos que había dejado de ser cautelosa para convertirse en algo más. Era